de la gloria y de la honra, Jesucristo. Por Él estamos aquí, así que ¿por qué no darle gloria a Él? Todo tiene el primer lugar, el que siempre y que será, el camino, la vida y la verdad, el príncipe de paz, el que sobre su trono ahora está, y vestido en poder regresará, el motivo de nuestra libertad, al que resucitó. Por Él y para Él, nuestro Salvador, verdadero y fiel, incomparable, el sustento de todo lo que hay, primogénito de toda creación, a la imagen del invisible Dios, consolador. El camino a la vida y la verdad, al príncipe de paz, al que sobre su trono ahora está, y vestido en poder regresará, al motivo de nuestra libertad, al que resucitó. Por Él y para Él, nuestro Salvador, verdadero y fiel, incomparable es, al sustento de todo lo que hay, primogénito de toda creación, a la imagen del invisible Dios, al Consolador. Dígale, gloria. Damos gloria. Gloria. Damos gloria.
autoridad, toda majestad sean al Rey. Cántalo con nosotros. Cántalo con nosotros, así suavecito. Dígale. Gloria. Damos gloria a ti, Señor. Toda autoridad, toda majestad sea al Rey, sea al Rey. Gloria, oh, gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Gloria. Escucha a tu pueblo cantar, mi Señor. Toda autoridad, toda majestad sean al Rey. Damos gloria. Damos gloria. Toda autoridad, toda majestad sean al Rey. Te damos gloria a ti, Señor, por todo lo que tú has hecho a lo largo de la historia de la raza humana, a lo largo de nuestra propia vida. Te damos gloria porque nos has dado, Señor, la opción de alcanzar gracia que de ti viene. Al ser justificados por medio de la fe, hemos establecido nuevamente la comunión con el Padre. Y esa gracia que se nos ha sido dada nos permite mantenernos firmes. Y más aún, esa gracia también nos permite establecer un nexo contigo para vencer el dolor, vencer las dificultades, vencer las situaciones difíciles que la vida tiene, Señor, y ayudarnos a través de esa gracia a tener entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza, sabiendo que esa esperanza lo tenemos claramente definido por el Espíritu Santo que ha sido derramado, Señor, por ti a cada uno de nosotros. Revélanos, Señor, tu palabra en esta mañana. Que el mensaje, Señor, de los textos bíblicos que se van a utilizar queden impregnados en nuestra vida. Danos, Señor, la enseñanza que requiere tu pueblo en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, rodea este lugar, camina con nosotros. Dirígenos, que sea un despertar en este día, que de pronto la Biblia, tu palabra, textos bíblicos que han estado ahí sin ser entendidos, de pronto surja la luz de un entendimiento renovador, de un rema especial que de ti venga y nos alumbre dentro de nosotros lo que debemos hacer. Así vamos a darte gloria a ti por la revelación recibida. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos queridos. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente, ¿sí? El tema de esta mañana puede ser muy interesante o un poquito como complejo. Es venciendo las dificultades. Y creo que cada uno de nosotros, por obvias razones, sí enfrentamos dificultades, ¿verdad? ¿Sí es así? No tenemos dificultades, no. Creo que cada uno de nosotros tenemos que enfrentarlos. Y nos pasa accidentes, como mi hermana María de Lourdes, que se dañó el brazo, o mi amigo Eduardo, que veo ahí que tiene cargado un guagua ahí.
nos pasa accidentes. Y de pronto decimos, ¿por qué nos pasa accidentes? Y hay crisis, hay situaciones difíciles que no sabemos cómo manejar. ¿Cómo podemos vencer dificultades? En la espera de un milagro, estamos buscando nosotros de parte de la Escritura, la palabra de Dios, en donde sea Él y quien nos dé recursos para vencer las dificultades. No le estamos pidiendo a Dios que nos quite las dificultades, sino que nos dé la capacidad de vencerlos, que nos dé la capacidad de vencerlos. Les sugiero que en sus Biblias vayan señalando los textos bíblicos que vamos a revisar, con el fin de que mañana pasado, cuando estemos pasando por situaciones más difíciles de las que estemos pasando hoy, el Señor nos guíe para entender el significado de su palabra, ¿sí? Así es que vamos a ir un poco lento para poder que ustedes se ubiquen en el texto bíblico. Los versículos que están en la pantalla. El tema: venciendo las dificultades. En el libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 1, dice así el texto bíblico: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En este texto se puede ver algunos temas de suma importancia. Dios no nos ha diseñado para que tengamos una vida sin propósito. El Evangelio del Señor Jesucristo nos ayuda a entender que aquí en esta tierra, los años que nosotros tengamos por vida, lo tenemos que hacer cumpliendo el propósito, la razón por qué el Señor nos puso aquí en esta tierra. La familia, los hijos, el trabajo, situaciones que nos suceden y tenemos, es simplemente un medio por medio del cual cada uno de nosotros, a través del Evangelio, tenemos que cumplir una meta. Lo peor que nos puede pasar a nosotros como creyentes es tener una vida vacía, sin propósitos, sin metas. Jesucristo, con su obra majestuosa en la cruz, Él en Getsemaní lloraron sus venas, sudaron sangre, sus venas lloraron. Y al llorar, sus venas se preparó para ir a la cruz, y su sangre derramada nos orientó, nos cambió la esencia de nuestra naturaleza. Y este texto que está ahí, voy a ponerlo desde la parte final: corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Note lo que dice: corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Primero, hay una meta. Segundo, no nos dice que caminemos así, ¿no es cierto? Sino dice que corramos. Eso implica que debemos movernos rápido, porque es necesario extender el reino. A través de la nube de testigos que en el capítulo 11 del libro de Hebreos nos muestra un listado de hombres de fe que han creído en Dios, que se han sacrificado. La vida, mis hermanos queridos, la vida no es otra cosa que un correr por medio de relevos, donde cada uno lleva en sus manos un testigo, que en el tiempo que le toca de vida, tiene que correr para depositar su testigo a su compañero. Eso es la vida. Una carrera de relevos, y que depende de mi aceleración,
de mi fortaleza, de mi carrera, para que el otro coja el testigo y hasta que se vaya cumpliendo la meta respectiva. Pero dice el texto que dejemos a un lado lo que nos estorba. En una carrera de relevos no podría yo lanzarme con un montón de cargas sobre mí, ¿verdad? Porque eso me estorbaría. Dice el texto bíblico que debo correr la carrera de la vida, dejando lo que me estorba, el pecado que me enreda, que me permite enredarme e irme de bruces contra el suelo. A veces nosotros desarrollamos una vida en nuestra cotidianidad con problemas no resueltos del ayer, con resentimientos, con iras, con traumas, con complejos, con procesos que estamos lidiando. Es lo que nos dice el texto. Deja a un lado todo eso. Deja de acordarte del dolor del ayer. Deja el pecado que te enreda. Avanza en la carrera que tienes por delante. Vence las dificultades. No seas flojo, en otras palabras, ¿sí? No seas flojo. Avanza, corre. No desperdicies tiempo. Vaya, qué mensaje de este primer texto. En la espera de un milagro, hemos ido revisando estos 6 puntos. Hoy vamos a analizar cómo se puede vencer las dificultades. Necesitamos tomar decisiones. Dios no nos ha dado una situación de que todo estemos a la mano, ¿no? Que todo tengamos listito, sin desarrollar un esfuerzo, un trabajo, una dedicación. No. Tenemos que hacerlo. Tenemos que desarrollar lo que Él nos ha dado a nosotros. El diseño de Dios para cada uno de los que estamos aquí tiene que evidenciarse, tiene que probarse, hermano. Y esto es importante. Pero primero yo quisiera revisar un poco el texto que se revisó la semana pasada, que tiene que ver con lo que es, ¿por qué Dios se demora? Porque tal vez nosotros, si somos sinceros delante de Dios, ese es el aspecto que nos duele. Ese es el tema que a veces no lo entendemos. ¿Por qué se demora a Dios en respondernos? ¿Por qué se demora a Dios? Porque la angustia parece que se extiende. ¿Por qué el llanto? ¿Por qué la desesperación? Y la Biblia nos muestra que hay 2 razones, por lo menos 2 razones bien claras de por qué Dios se demora. La primera de ellas es que Él se demora porque necesitamos nosotros adquirir la resiliencia, la capacidad para superar las adversidades, la resiliencia espiritual. Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a tener la capacidad para superar la adversidad. No solamente para enfrentarnos, sino para superar la adversidad y las situaciones complejas que la vida tiene. Dios nos diseñó para superar las adversidades. Por favor, querida y amada iglesia. Y la segunda razón es que Él nos tiene que probar cuál es el estado, cuál es mi condición de la musculatura espiritual que yo tenga. Déjeme poner un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero mover este púlpito, ¿qué voy a probar al hacerlo? Si yo tengo la fuerza adecuada para moverlo, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo pruebo? Haciéndolo, pues. Si no lo hago, y no lo hago porque se me va a regar esta agua, ¿no? Si no lo hago, no voy a probar.
Pero cuando lo hago, mido cuál es mi nivel de fuerza que yo tengo. Si yo quiero saber si tengo buena resistencia física, tengo que correr. Si al correr no me agito demasiado, tengo resistencia física. Pero si al correr a los 10 metros ya no avanzo y me caigo en el suelo, me daré cuenta que estoy en una situación física deplorable, ¿verdad que sería así? Entonces estas dos cosas son importantes. Se demora Dios para darnos a nosotros la capacidad para superar la adversidad, y también nos prueba el estado de nuestra musculatura espiritual. Nos prueba. Y sin eso no podemos nosotros avanzar. Pero es importante manejar el concepto del tiempo, porque esa es nuestra lucha, esa es nuestra desesperación. No te demores, Diosito, en darnos tal o cual cosa, eso le pedimos, ¿verdad? No te demores, pero se demora. ¿Y por qué? El Salmo 94, por favor, y les ruego que cojamos el texto bíblico, les pido, les suplico que lo hagamos, ¿sí? Sabe, a mí me ayuda bastante señalar en la Biblia las cosas que aprendo. Porque en cualquier momento viene la situación difícil y ahí está anotado alguna cosita que Dios me mostró. Salmo 94 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Marché, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque para Dios 1000 años es como un día, pero yo no voy a resistir 1000 años en la espera de que algo que le pida a Dios. Parecería ser que esto no nos ayuda mucho, pero sí me explica un concepto muy importante, que el tiempo de Dios, que se llama Kairos, no es igual al tiempo nuestro, al Cronos, a este bendito tiempo que está el reloj aquí. No es igual. El tiempo nuestro, el tiempo que le medimos, el tiempo que tenemos nosotros conciencia, no es igual al tiempo de Dios. Para Él 1000 años es como un día. Pero en el texto siguiente de Segunda de Pedro 3:8, por favor, cójalo, anótelo. Yo quisiera, porque esto es importante que usted lo tenga, le anote. Va a encontrar usted aquí algo muy importante, que en el texto le muestra ya un proceso reversible. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 8 me dice: mas, oh amados, no ignoréis esto. Ojo, amados, no ignoréis esto. No se olviden esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, lo que para mí me parece una eternidad, para Dios es instantáneo. También es lo contrario, que puede suceder que en un instante algo suceda en mí de lo que yo estaba como esperando mucho tiempo, y en un solo día puede pasar maravillas en mí, y todo lo que yo he estado esperando tiempo atrás, en un solo día cambian todas las cosas, porque así es Dios. Por lo tanto, surge aquí un concepto importante: el tiempo de Dios, Kairos, y el tiempo nuestro, Cronos, se pueden interpolar. ¿Qué significa interpolar? Cambiar de una dimensión a otra. Por lo tanto, en mi tiempo, mis horas comunes y corrientes, el tiempo de Dios, ¡zas!, por poner una expresión, interviene en mi vida.
se registre en mi temporalidad, se queda marcado en mi temporalidad. Es lo que me está diciendo el texto. Por lo tanto, aquí se genera un proceso ya bidireccional. Cualquier cosa puede pasar, hermano querido. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Así también muestra el texto. Cuando suena la trompeta de Dios, en un abrir y cerrar los ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados, transformados, sin conocer la muerte, para encontrarnos con Jesucristo en el aire. Dios así definido su tiempo. Pero hay una cosa que es importante también entenderlo. Eclesiastés 3:1. Este texto dice: todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amada iglesia, usted siembra maíz, tiene su tiempo hasta que salga el choclo, por así decirlo. Usted siembra semilla de tomate, tiene que pasar un tiempo hasta que el tomate sea maduro. Siembra semillas de mostaza, debe pasar el tiempo hasta tener la hortaliza más grande. Todo tiene su tiempo. Para Dios no es cosas instantáneas. En el universo macro, en donde yo puedo observar, ver, tocar el universo visible, no hay incertidumbre. El sistema macro es determinístico, es predecible. Por eso la profecía tiene sentido. Solo en la física cuántica, en el mundo de los átomos, existe la incertidumbre. Pero en las cosas macros todo es predecible. Todo se puede prever lo que puede pasar, porque todo tiene su tiempo. Primera de Juan, por favor, anótele de alguna manera, pero haga algo importante. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Fíjese lo que dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios no envejece. Nosotros envejecemos, ¿sí o no? Y cada vez que envejecemos nos hacemos lentos. Caminamos más despacito. Dios es luz, Él no envejece. Como la luz no envejece, en Dios que es luz el tiempo no pasa. Para Dios el pasado, el presente, el futuro está a la vez, en el mismo momento. Para nosotros hay pasado, presente y futuro. Para Dios no. Él es luz, no envejece. El kairos, por lo tanto, está sujeto a lo sobrenatural de Dios. El cronos, el tiempo, está sujeto a las leyes naturales. La tierra gira en su propio eje 24 horas, siempre. Gira alrededor del sol una vez por año, siempre. Pero el kairos de Dios no es igual. Pero aquí viene la parte importante. ¿Cuándo viene un milagro? ¿Cuándo viene un milagro? Cuando el kairos de Dios irrumpe el cronos del ser humano. Y no puede haber creyente sobre la tierra que no haya experimentado el kairos de Dios.
No puede haber. Si usted dice que es creyente en Dios, tiene que haber experimentado el kairos de Dios, lo sobrenatural. Déjeme ponerlo de esta forma para entender un poco lo que es lo sobrenatural. Esto es un llavero. Cada llave abre algo, ¿sí? ¿Se entiende? Cada llave abre algo. En el mundo, en este universo previsible, hay deseos. Usted y yo tenemos deseos de todo tipo. Hay buenos deseos y malos deseos. ¿De acuerdo? El mundo está hecho para que el ser humano de alguna manera anhele cumplir ese deseo. Ahí está la llave. La concupiscencia, mi mano, la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Una palabra media rara. Es la capacidad de que yo como persona produzca el mal. Eso es la concupiscencia. Cada uno de nosotros tenemos capacidad de producir mal. Aquí está el deseo. Viene mi concupiscencia. Cuando mi concupiscencia le agarra al deseo, genera en el deseo una transformación como se genera cuando se une el esperma y el óvulo en el vientre materno. Se necesita que se gesticule un proceso y el deseo bajo la concupiscencia empieza a desarrollarse, empieza a crecer más grande, más grande, más grande, hasta que da a luz el pecado. ¿Qué es el pecado? Entonces, es una deformación de un deseo que pudo haber sido bueno, pero se deformó por mi concupiscencia. Ejemplo, la sexualidad. El deseo sexual es natural y bueno dentro del matrimonio y es santo, pero fuera del matrimonio no lo es. Y cuando se topa ese tema, la concupiscencia lo abraza, lo manipula, lo hace desarrollar hasta que se genera, al dar a luz, un mal hábito. Así es el alcohol, así es cualquier vicio, así es la codicia, así es la ira, así es el enojo. La característica de la naturaleza humana, concupiscencia, lo abraza, lo manipula hasta que se desarrolla un mal hábito. Y cuando se da a luz el mal hábito, dice la Escritura en el libro de Santiago, cuando da a luz el pecado genera muerte. Y eso es la atadura. El sexo indebido me ata. El alcohol me ata. La droga me ata. La ira me ata. La codicia me ata. Me amarra, me sujeta por mi concupiscencia. ¿Qué pasa con el kairos? Déjame ponerlo de esta manera. Vamos a suponer que viene un deseo sexual, y empieza mi naturaleza a desarrollar, a darle vida a ese deseo impuro. Y yo, como creyente, donde la sangre de Jesús, lloraron sus venas, se filtra la sangre de Jesús en mi cuerpo, percibe esta deformación.
¿Qué hace el Kairos? Se inserta en mí y aborta el pecado. Aborta el pecado. No le deja nacer. Aborta el pecado. Ese es el Kairos. Cuando Dios interviene en mi vida, me capacita para abortarle al pecado. Solo así el aborto es legal, por así decirlo. Cuando aborta el pecado. Esto es lo que hace el Kairos. Por lo tanto, si antes me atraía el alcohol y cuando veía el alcohol se me humedecía los labios, o en la droga, o la codicia, porque la codicia es igualito que el alcohol, igualito que la droga, igualito, no hay ninguna diferencia. Viene el Kairos y aborta el pecado, aborta y no me permite seguir. No se genera una atadura, no se genera una atadura. Eso es el Kairos. Déjeme decirle esto con todo mi corazón. Jesús va a verle a Lázaro. Había muerto. Jesús lloró, que es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Y Jesús dice, con voz y autoridad, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera. Le movieron la roca, salió fuera. Pero ¿cómo salió Lázaro? ¿Alguien se acuerda cómo salió? Atado. Salió atado como momia. Escuche bien esto. Eso hace el pecado. Le convierte a usted en una momia. ¿Y se acuerda qué dijo Jesús después? Desátenlo. Desátenlo. Y tuvieron que ir personas a quitarle las vendas, a dejarlo libre, a desatarlo. Eso hace la iglesia. Eso hace la iglesia. Desata. Pero la vida viene por Cristo. Lázaro, levántate, vive. Las ataduras, la iglesia trabaja. Mi hermano querido, ese es el milagro. De pronto no me atrae el alcohol. ¡Wow! ¿Ah? De pronto no me atrae la ira. ¿Qué tal eso? ¿Ah? De pronto no me atrae la codicia. De pronto no me atrae el resentimiento. ¡Wow! Eso es milagro, hermanos. Es el Kairos. Porque el Kairos aborta el pecado. Le deja inútil. Tal es así que 1 de Juan capítulo 3 dice: el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Dice el texto, no puede pecar. Es el Kairos. Cuando yo quiero pecar, pero no puedo pecar, es el Kairos. Sino, ¿cómo desarrollo mi vida sin el Kairos? ¿Cómo desarrollo mi vida sin el Kairos? Y Dios está siempre dispuesto a intervenir en nosotros. Voy a pasar, por efecto del tiempo, una canción que quisiera tocarle al último. Entonces, si yo he recibido a Jesucristo en mi corazón y la cruz donde Él fue a derramar su sangre por darme mi salvación y vida eterna, me da la opción de cambiar mi esencia, puedo vencer las dificultades. ¿Qué es tener éxito en la vida? Hermanos, lindos, amados, ¿qué es tener éxito en la vida? No es tener plata, no es tener cosas,
El éxito en la vida es saber enfrentar dificultades y vencerlos. Y ser el héroe, el superhéroe de la vida. Cuando se vence las dificultades, todas las dificultades, cualquiera que éstas sean. La falta de amor, terrible. ¡Sas! El superhéroe lo vence. El kairos de Dios le permite al hombre, a la mujer, tener la capacidad de amar, capacidad de perdonar, la capacidad de salir adelante, de vencer. ¿Cómo yo puedo ser héroe, superhéroe de mis hijos cuando venzo las dificultades, hermanos? Y no soy un fracasado, metido en el rincón, con líos y líos de mi pasado, sin poder salir de ello. Ese es el fracaso. Así tenga plata, así tenga dinero, hermanos, porque cuando yo me muera no voy a llevar absolutamente un centavo, y dejaré en mi vida buenas relaciones interpersonales o pésimas relaciones interpersonales. No hay otra opción. Mis hermanos queridos, soy diseñado para vencer. Juan 16:33. Por favor, vamos a Juan. Anote. Yo les ruego, sean un poquito obedientitos. Sí, pueden ser obedientitos. Cojan el libro de Juan. Señalen estos versículos para que mañana pasado usted esté ahí. Verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué dice el texto? Que en el mundo tendréis aflicción. Ni modo, hermanos. Se nos presenta como país un año complicado. Se nos presenta un año complicado. No va a ser fácil salir con nuestra economía. No va a ser fácil. Por favor. Y no significa eso que se ha perdido. Simplemente no está fácil. Los jóvenes que están viniendo del exterior con sus maestrías, con sus PhDs, están sin trabajo. Es una realidad continua aquí. Vamos a tener que aprender a enfrentar dificultades. En el mundo tendremos aflicción, pero dice Jesús, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. La pregunta, ¿a quién tenemos que vencer? ¿A quién tenemos que vencer? Aquí, esto es una revelación, les voy a dar un rema de Dios, un rema de Dios. Por favor, en la vida hay que enfrentar dificultades. Un rema de Dios en este texto. Usted está en su trabajo, ¿verdad? En cualquiera que esté. Y usted percibe sistemas injustos. Los sistemas injustos generan caos. Y usted está en medio de un sistema injusto. En el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. ¿Qué hago yo? En medio de un sistema injusto, tengo que extender al reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, mi deber, por haber ser renacido, porque las venas de Jesús lloraron y su sangre está en mi sistema. Yo tengo que romper la estructura de la injusticia en la parte que a mí me corresponde. No puedo hacerlo todo,
por supuesto, sino una parte que a mí me corresponde. Porque estoy diseñado para vencer. Porque estoy diseñado para vencer. ¿Escuchó eso, mi hermano querido? Usted está diseñado para vencer. Hermanos ingenieros, abogados, profesionales de todo tipo, usted está diseñado para vencer, para hacer abortar con el kairos de Dios los sistemas injustos. Usted está diseñado para eso. Ese es el reino de los cielos. Segunda de Corintios 6:4 dice: yo sirvo con paciencia, con sufrimiento, con privaciones, con angustias. Medio que suena como algo como molesto, ¿no? Pero yo estoy acreditado para soportar el dolor, hermano. Yo estoy acreditado para soportar el dolor. Uno de los errores, a mi juicio, de muchas iglesias es el error terrible de pensar que Jesucristo en Getsemaní, escúcheme bien, iglesia amada, esto lo he dicho varias veces, el terrible error de la iglesia es pensar que Jesucristo en Getsemaní, cuando entró en una condición difícil, entró en agonía y sudaba sangre, era que su humanidad protestaba porque se le venía la cruz. Es el peor error que podamos nosotros ver en el texto así. Porque Jesús en Getsemaní dijo: papá, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué cáliz? Él estaba muriendo prematuramente. Eso lo ratifica capítulo 5 del libro de Hebreos, cuando el texto dice que Jesucristo en los tiempos de su carne lloró, clamó al que le podía quitar de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Jesús: papá, me estoy muriendo. Mis venas están llorando. Estoy en agonía. ¿Quieres tú que muera prematuramente? Yo vine a la cruz para morir en la cruz por esta gente que está sin esperanza. El pecado de la humanidad generó en mí profunda angustia. Mis venas están llorando, papá. Estoy muriendo, papá. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, papá. Y por eso Dios le envía al ángel para que lo levante. Ahí se definió la salvación del ser humano. Y la cruz en el Calvario es el efecto de la decisión en Getsemaní. Eso hizo Jesús. Deje ponerlo esto de esta manera de una vez por todas. No sé si hay ese triángulo que hay en los músicos. ¿Hay el triángulo, eso el triángulo de la...? No, no hay. Traten de imaginarse un triángulo, sí. Traten de imaginarse un triángulo. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por favor, iglesia amada, escuchen bien esto. Dice Filipenses capítulo 2 que Jesús se despojó de su deidad. Todos sabemos eso, ¿no? Se despojó de su deidad y se hizo hombre, siervo, como nosotros.
y en esa condición de siervo fue a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios, dice el texto, al ver lo que Jesús hizo, le nombró Señor, Kyrios, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiese pecado y se hubiese rebelado? Imagínense el triángulo. Se desmiembra un brazo del triángulo, Jesús, y se va a la tierra. Se despojó de su deidad. Dios arriesgó su propia existencia para salvarle a usted y a mí. Porque si Jesús en Getsemaní hubiera dicho: ¿qué te pasa, papá? Vine aquí a la cruz y ahora me quieres matar prematuramente. ¿Qué te pasa? Hubiera habido un poquito de rebelión. Jesús no hubiera vuelto a ser parte de la Trinidad y Dios se hubiera destruido. Dios arriesgó su existencia por usted y por mí, para que seamos salvos en el nombre de Jesús. Eso es la salvación. Eso es el Kyrios de Dios. Y nosotros nos quejamos de todo. No entendemos que hemos nacido para vencer. Hemos nacido para vencer, hermano querido. En el Salmo 73, la Biblia presenta la historia de un hombre, Asaf. Asaf era un director de la alabanza, como Juan Carlos, director de la alabanza, de su banda. Estaba custodiando la presencia de Dios. Estaba a cargo del arca del pacto que David lo dio como responsabilidad. Él estaba ahí muy presente, que todo el ejercicio de la ministración a Jehová se lo haga de manera perfecta. Venía el rey David y decía: Asaf, vamos a tener un culto a Dios. Amén, decía Asaf. Y él preparaba todo preparaba. La música, todo estaba encargado él. Pero Asaf se empezó a dar cuenta de una cosa: que venía un invitado, venía uno por aquí, por allá, que eran malas gentes, que eran malosos, y prosperaban, y prosperaban. El Salmo 73 muestra el desvío de Asaf, que cuidaba el arca del pacto. Y empezó a molestarse Asaf. O sea, ¿por qué este impío triunfa? Tiene recursos, tiene dinero, ni siquiera se enferma. Y yo, dice Asaf, que soy dedicado al servicio tuyo, Señor, no tengo plata, me enfermo, todo me va mal. Pero este hombre que es malo, progresa en todo, no me parece correcto. Se quejó Asaf. Todo le va bien, no le importa nada al perverso, le va recontra bien en todo. Y yo hecho pedazos, enfermo, sin plata, sin recursos, sin nada. Dice luego él: hasta cuando entré en la presencia de Dios, yo me di cuenta, dice, que la amargura, porque el tema central, ¿por qué ocurren los problemas? Es porque yo me dejo llevar de la amargura. Asaf se dejó llevar de la amargura. Él dice que le daba punzadas a su corazón. La amargura es puñaladas
al alma. Si nosotros vivimos una vida de amargura, es puñalada al alma. Yo me comportaba como una bestia, dice él. Yo me comportaba como una bestia. Se perdió el razonamiento, el equilibrio mental. Me comporté como una bestia, dice él. Hasta que entré en la presencia de Dios. Pero él estaba siempre en la presencia de Dios. Siempre estaba cuidando el arca. ¿Qué le pasó? Se desvió. Porque mucha gente hace las cosas de Dios sin ser de Dios. Y él, Asaf, percibió la santidad de Jehová. Hermanos, Dios mío, no sé cómo decir esto. A veces nosotros nos quejamos tanto. No percibimos la santidad de Jehová. Y al no percibir la santidad de Jehová, aunque estemos haciendo las cosas para Dios, no seremos de Dios. Eso le pasó a Asaf. Muchos problemas que nosotros tenemos. Ahí están las razones, amada iglesia. ¿Cuáles son los errores típicos que cometemos porque nos metemos en los problemas? Metemos las de andar, como se sabe decir, ¿no? Si somos sinceros, a veces cometemos errores tontos y nos metemos en problemas. El capítulo 27 del libro de los Hechos narra algo que le sucedió a Pablo. Voy a resumirlo rápidamente. Pablo estaba acusado por los líderes de Jerusalén, de Israel en general, por su fe. Y le pusieron 1000 personas para que, como testigos falsos, le querían matar a Pablo. Le querían matar a Pablo. Buscaron testigos falsos. Él estaba en Cesarea, una ciudad costera en el mar Mediterráneo. Le querían llevar a Jerusalén, la capital. Pero Pablo sabía que si le llevaban allá, le iban a matar. Y Pablo apeló a César por ser ciudadano romano. Aquí no me van a llevar a Jerusalén para que me juzguen. Apelo al César porque soy ciudadano romano. Y los dirigentes, los gobernadores romanos y el rey tuvieron que aceptar, porque así era la ley romana en ese entonces. Y preso con otros, bajo un capitán llamado Julio, soldado, le meten en un barco para que se vayan desde Cesarea, en la zona oriental del Mediterráneo, rumbo a Italia. La enseñanza de Pablo. Pablo se empieza a dar cuenta que no era el tiempo adecuado para navegar en el Mediterráneo. Era época, se aproximaba el invierno. Y él dice, siendo prisionero, oigan señores, no vale que salgamos con este barco así, en estas condiciones de clima. Se va a dañar el barco. Van a perder. Pero Julio, el capitán de los soldados, el capitán del barco, el dueño del barco dijo, ¿qué vamos a hacerle caso a este tipo que está preso? Zarpemos. Y la enseñanza. Nosotros cometemos errores por escuchar malos consejos. Y a veces escuchamos muchas voces. Demasiadas voces. Tenemos un problema, le escuchamos al uno, al otro, al otro. Si la Biblia, bien es cierto, dice que es bueno el consejo de muchos sobre un tema en particular,
Pero la Biblia me dice que yo debo escuchar primero a Dios. Y escuchamos muchos consejos. No le escucharon a Pablo, el barco zarpó. Segundo problema que es muy típico, fíjese, verso 12. La mayoría decidió que debían navegar. Y uno de los errores típicos nuestros es creer que es verdad cuando opina la mayoría. Y no necesariamente es así. Qué terrible. ¿Qué es la viveza criolla? Todos roban, ¿por qué no yo? La viveza criolla. Todos roban, ¿por qué no yo? Eso es un error típico nuestro. Ese refrán típico que a veces usamos: en arca abierta el justo peca. ¿Es bueno o malo ese consejo? Pésimo. Porque el justo, ni estando el arca abierta, peca. Si yo trabajo en el banco y la compañera se olvidó, compañero, la caja registradora abierta, nadie me ve. Tengo una necesidad, nadie me ve. Regreso a ver todo, nadie me ve. Ahí está la necesidad. Mi hijo está enfermo. Qué tremenda necesidad, ¿no? Mi hijo está enfermo. ¡Sas! ¿Para qué dejó abierta la caja mi compañero, mi compañera, no es cierto? Y como nadie le vio, nadie se enteró. Versus, cojo la caja, le cierro, le aseguro y le digo: mi hermano o amiga, el que sea, te olvidaste la caja abierta, puedes perder dinero. ¿Cómo cree que reaccionaría esa persona? Gracias, ¿verdad? Que haría así. Porque el justo ni en arca abierta peca. Qué diferente es que es esto, ¿no? Quiero dinero fácil, arca abierta, peco. Todos lo hacen. No porque hacen la mayoría significa que estén en la verdad. Verso 13. Las decisiones son basadas en las circunstancias aparentemente buenas. No, ya hizo sol, ya podemos salir, se podría pensar. Pero se olvidaron que estaban en tiempo de invierno y zarparon. Errores que cometemos, malos consejos, hacemos lo que hace la mayoría, circunstancias aparentes que nos parecen buenas. Pero debemos aprender del dolor, hermanos. Debemos aprender el dolor. Voy a resumir rápidamente. Justificados por la fe, por medio de Jesucristo, establecemos una buena relación con el Padre, dice el texto. Pero esa justificación por la fe me permite tener acceso a la gracia. Y acceso a la gracia me permite mantenerme firme. Y más aún, esa firmeza me permite alcanzar constancia, enfrentar dificultades, problemas y alcanzar entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Y la esperanza me permite, en ese acceso de esa gracia, percibir la obra del Espíritu Santo que me ha sido derramado sobre mí. Debo aprender del dolor. Cada tormenta es una escuela. Cada tormenta es una escuela. Híjole, ¿está pasando por alguna tormenta? Esa es su escuela. ¿Y en una escuela hay que pasar de grado? ¿Escuchó esa? A ver, repítale. ¿En la escuela hay que pasar de grado? Sí. Y con buenas calificaciones, ¿sí o no? No hay que quedarse de grado. Hay que pasar la tribulación, la tormenta. Cada prueba un maestro. Cada prueba un maestro. Híjole, esto está difícil. Cada prueba es un maestro. Y cada experiencia dolorosa, aprendemos.
Y nos pasan muchas cosas a nosotros. Es bueno aprender los propios errores, pero también es bueno aprender de los errores ajenos. ¿Sí o no? Dice la práctica, la ley de la selva, ¿no? Que solo el hombre es el animal que cae en la misma trampa 2 veces. Sabemos, ¿sí o no? Los animales caen una, la otra no le agarran, hermano. El animal no comete ese error, pero nosotros en el mismo error, ¡zas! 1, 2, N veces en el mismo hueco nos metemos, que ya nos metimos la vez anterior y nos tocó muela salir del hueco, pero ahí mismo nos metemos. ¡Qué lata! No aprendemos de los errores. Deberíamos aprender, digo yo, ¿no? Y termino con esto, hermanos. En el viaje, verso 18. El barco estaba a la deriva. Vientos contrarios, 14 días que no vieron ni la luz del sol ni las estrellas. Solo lluvia, vientos y ese barco estaba hecho pedazos. Decidieron abandonar la carga muerta. Qué enseñanza, hermano. A ver, dejémonos de cosas. Nos está estorbando algo. Carga muerta. Botémosle el dolor, el resentimiento, las cosas malas. Dejémosla a un lado. No es carga muerta el marido, aunque pese como muerto. O la mujer, no es carga muerta. Pero lo que estorba para avanzar hay que botarlo. Hay que botarle. Jesús le habla a Pablo y le dice: no te preocupes, Pablo. Escuche bien esto, aquí me voy a detener un poquito porque es importante. Jesús le habla a Pablo en medio de esa tormenta, en medio de la crisis que vivía. Le dice: Pablo, no te preocupes, por ti voy a salvar a toda la tripulación, porque es necesario que tú vayas a Roma. Primero, había un propósito. Amada iglesia, queridos amigos, hermanos amados, usted y yo tenemos a nuestro alrededor personas que van a depender de mis decisiones, para bien o para mal. Pablo, en esa decisión, salvó a 276 personas. O les podía haber matado a todos. Si yo estoy en el propósito de Dios, alrededor mío se salvarán mucha gente. Si estoy en el propósito de Dios. Pero si yo me desvío del propósito de Dios, a mi alrededor caerán mucha gente. Eso es duro, hermanos, porque pueden ser los nuestros íntimos, que por nuestra culpa fallen ellos, o se levanten en el propósito. Versos 33 al 36 es cosa impresionante. Imagínense el barco moviéndose por todos los lados, ¿no? El agua, las olas, ¿no? ¿Quién se va a estar quietito sentado viendo el paisaje? No podían, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo Pablo? A todos, a los hombres dicen: oigan, chicos, 14 días hemos pasado sin comer, sentémonos a comer. Pueden imaginarse en una situación, ¿quién estaba pensando en comer? Pero Pablo agarró el pan que había por ahí, mojado seguramente, dio gracias a Dios y les pidió que todos coman. Y dice el texto que se fortalecieron, que se animaron.
Mis hermanos queridos, usted y yo somos factores para levantar el ánimo a la gente en las peores crisis que vivamos. Hay que levantarse y animar en las peores crisis que vivamos. Pablo dice, comamos, hijos. Qué locura, ¿sí o no? Locura. Pero eso hizo que se salven porque se fortalecieron. Dice el texto que llegó a una isla y se enclavó el barco de cabeza. Y la parte del barco de atrás se rompía. ¿Qué hacían todos? Querían, obviamente, salvarse de alguna manera. Los soldados le iban a matar a los presos. Julio, que le quería a Pablo, dijo, no, que todos vayamos nadando o cogiendo unas tablas por ahí, pero todos a nado. Y todos se salvaron, hermanos. Todos se salvaron. Se cumplió el propósito de Dios. En la vida, mi hermano querido, hay que desarrollar carácter. Usted puede tener millones y no servirle de nada sin carácter. El carácter es la mayor riqueza que usted y yo podemos tener. Carácter de vencer las dificultades, de avanzar, de seguir. Yo sinceramente paso por problemas difíciles, muy difíciles, pero no con la cara así hecha pedazos. Avanzo, sigo y animado predico. Porque hay que avanzar, hay que seguir, hay que caminar, hay que ir hacia adelante, no quedarse estancado, no quedarse puesto en el camino. En la vida el carácter no nos permite la flojera, ni la queja, hermanos queridos. ¿El infierno cree que se queja, mi hermano? ¿Cree que se queja en el infierno? Sí se han de quejar, ¿no es cierto? Ay, han de decir, ¿no es cierto? Ay, han de gritar pues en el infierno. El quejón vive el infierno en vida. El que se queja de todo tiene el lenguaje del infierno. La queja continua. Está bien si me doy un martillazo, me quejo, ¿no? Está bien si o te rompiste el brazo y ni modo, ¿cómo no se va a quejar? Pero el otro día, agarra, ponte así y adelante. Hermano, por favor, hay que ser así. Amén. Muy bien. Vamos a orar, sí, vamos a orar. Así es que les animo, ¿no? A no quejarse, a vivir contentos en medio de los problemas, en medio de las dificultades, a desarrollar musculatura espiritual, resiliencia espiritual, capacidad para soportar la adversidad, gozándonos, riéndonos en medio de cualquier situación adversa, hasta llegar al propósito. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias por darnos a conocer tu bendita palabra. Gracias porque aprendemos de los errores. Porque tú nos diseñaste para vencer las dificultades. Tú nos diseñaste, Señor, para manejar el dolor, para desarrollar la entereza de carácter. Porque la entereza de carácter da esperanza. Gracias por tu kairos. Recibo en esta mañana tu kairos. Lo sobrenatural en mi naturalidad, en mi vida temporal. Que me cambies de esencia, que me cambies de naturaleza para vencer las dificultades que la vida tiene, para avanzar y levantarme y no quedarme en el suelo, seguir adelante.
en la carrera que tú me has preparado, sacándome todas las cosas de peso muerto, estando libre, siguiendo la carrera de relevos para llegar a cumplir el propósito, ayudando a la gente, levantando al que se cae, amando, sirviendo, dando una mano, abrazando, compartiendo, decidiendo cosas buenas, llenándome de gozo, porque el pobre dejó de llorar. Porque tú lloraste, Jesús, por tus venas, y tu sangre carmesí inunda también mi naturaleza. Y me diste la esperanza de seguir, de no regresar a ver atrás, sino seguir por delante. Me has dado fortaleza, el encanto de la vida, el sonreír y disfrutar de lo que nuestros ojos ven, de gozarme con el arte, con la poesía, con la música, con la ciencia, con el trabajo, con el servicio, con el de dar, porque al dar recibo ese kairos de Dios. Gracias, Señor, por permitirme existir, por ser útil para destruir el sistema injusto. Me diste un kairos para abortar el pecado. Quiero usarlo en mi vida cotidiana para abortar el pecado, el mal hábito. No quiero que nazca, que dé a luz y se convierta en una atadura. Le aborto en el nombre de Jesús para ser libre de toda atadura, Señor. Y en medio de la adversidad y en medio de los vientos contrarios, en medio de que hay oscuridad, tengo la esperanza en ti, oh Dios, porque tú eres luz y disipas lo oscuro de mi vida. Y te agradezco, Señor. Vivo, respiro, pienso, nos ayudamos los unos a los otros, aprendemos de nuestros errores, seguimos adelante, somos familia. Vigorosa tu palabra que del cielo viene como la lluvia y no vuelve más allá, para alcanzar los pensamientos tuyos que son muy altos comparados con los nuestros. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú nos rescataste del pozo en el cual estábamos. Tú nos saciaste nuestra boca con grandes obras de misericordia. Bendice, alma mía, Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias por amarnos. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por abrazarnos, porque somos tus hijos, porque echamos fuera el temor, porque abriste el mar
para que caminemos en medio del camino. Porque nos llamó el amor. Porque nos empuje el amor para alcanzar tu propósito. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Y gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de dar los diezmos y ofrendas para que tu reino se extienda. Gracias, Señor. Gracias, a Padre. Permítenos adorarte ahora con los diezmos y ofrendas, con gozo y alegría del corazón. Queremos orar también por el alcalde de la ciudad. Hemos pasado sus fiestas de la ciudad de Quito. Bendice al alcalde, Señor, a su esposa, a sus hijos. Bendice al presidente de la República, Lenín Moreno, a su esposa, a sus hijos. Y si está en tu voluntad, levántale de su silla de ruedas para gloria de tu nombre. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén.